Principios y reglas. Siempre se nos ha hablado de esto cuando hablamos de la ciencia y cuando hablamos de algún procedimiento. Estos son los principios y estas son las reglas del juego. Los principios, ¿qué serían? Las condiciones de base, las condiciones naturales, ¿sí? O las condiciones que están dadas para llevar a cabo algo. Y las reglas, ¿qué son? La manera como tú te mueves en el juego, la manera como tú te mueves dentro de la naturaleza o dentro de una condición dada. La ciencia en acción puede ser percibida como ese concepto que hoy día utilizamos, que es el concepto de tecnociencia. Uno puede pensar que la tecnociencia no es simplemente la fusión entre ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología son subconjuntos de la tecnociencia. No son los materiales con los que tú armas la tecnociencia. No. La tecnociencia es ciencia en acción. ¿Cómo vamos a entender eso? Lo vamos a entender a partir de principios y reglas. Latour entonces nos va a mencionar una serie de principios, una serie de reglas que voy a pasar a mencionar muy brevemente y hacer un comentario sobre cada uno de ellos. Lo primero, el destino de los hechos y las máquinas está en manos de los usuarios posteriores. Antes, ¿qué se decía? Un dispositivo se realiza, se elabora y tiene un fin. Por ejemplo, esto entonces sirve para escribir, ¿no? sobre una cierta superficie. Se utiliza entonces para impartir una clase, impartir una conferencia, una charla, en fin. O en el caso de los niños, para rayar las paredes. En fin. Tiene unos fines específicos, ¿cierto? Pero, ¿qué se decía? ¿Qué se dice en el presente? Dice, no, el principio no se agota en lo preestablecido. El principio es aquel que puede predecir un futuro y que puede poner una condición futura. Entonces, el dispositivo que se realiza o el objeto que se realiza en el presente no depende de aquello para lo cual fue realizado, sino depende de lo que las personas hacen con él. De acuerdo a lo que las personas hacen con él, entonces eso le exige a la industria y le exige al desarrollo técnico o tecnocientífico un reajuste, una reacomodación. La manera como se reacomoda el mundo industrial en el presente tiene que ver con la manera como los hechos y las máquinas se dan en las manos de los usuarios. Son los usuarios los que retroalimentan esto mismo. Ya son muchas las compañías que hacen esto, ¿no? Que esperan que sus clientes entonces justo retroalimenten los servicios que ellos están prestando. Hay una clase de filosofía con retroalimentación, ¿no? Si es posible. Segundo principio, científicos e ingenieros hablan en nombre de nuevos aliados que han reclutado y moldeado. ¿Sí? ¿Cuáles son esos nuevos aliados? Los objetos. Los objetos son aliados de científicos e ingenieros. Se dice, esa máquina sí me sirve, esta máquina cambió mi empresa, ¿no? O este instrumento científico me permitió ver tal cosa. Lo que hablábamos ahora de Pasteur, ¿no? Y de Galileo. Sin el microscopio o sin el telescopio, ¿no? Pues ni Pasteur ni Galileo, ¿no? Tal vez hubieran sido, no sé, bailarines de ballet. Tercero, nunca nos enfrentamos a la ciencia, la tecnología o a la sociedad. ¿Ven? No existen estructuras puras como en otro tiempo se pensó. No nos enfrentamos a la ciencia, a la tecnología o a la sociedad, sino ¿a qué? A los hechos y a las máquinas. Que ambos son seres híbridos o condiciones híbridas. Una cosa muy importante. Separaba los híbridos en dos ámbitos, cultura y naturaleza. En la cultura dominan los hechos. En la naturaleza dominan las máquinas. Esa sería la condición. Las máquinas son las que generan la naturaleza en el presente, no los llamados objetos naturales. Y los hechos son los que conforman la cultura, es decir, las condiciones de vida o las condiciones de los modos de vida. Por eso, para no entender quién es una persona, no le pregunta a la persona cómo te llamas, qué haces, nada de esto, sino uno puede mirar los objetos que la persona tiene, cómo se desarrolla con los objetos que la persona tiene, qué hace con ello, y ahí entiende quién es esa persona. Cuarto, cuanto más contenido esotérico tengan la ciencia y la tecnología, más se propagarán. Qué interesante.
cuanto más contenido nos oculten, cuanto más contenido nos sugieran, entonces la ciencia y la tecnología más se propagan. Es decir, cuanto más fetichismo haya en la ciencia y la tecnología, más se propagan. ¿Por qué? Somos seres que no pensamos, que no razonamos, que fundamentalmente creemos. Y eso tiene que ver con nuestro tiempo. Bueno. Quinto, la acusación de irracionalidad, de decir, es irracional que en esa industria los procesos estén tan tecnificados, por ejemplo. La acusación de irracionalidad siempre la esgrime alguien que está elaborando una red contra otro que se interpone en su camino. O sea, ser irracional significa ir en contra de un proceso que otro realiza. ¿Por qué? Porque hoy no hay alternativa alguna a los procesos técnicos, tecnológicos o tecnocientíficos. ¿Sí? Tú estás en una cosa o en otra. Claro, si estás haciendo solo procesos técnicos, estás en la era de las cavernas. Eso sí, es seguro. Si estás incluyendo procesos tecnológicos y tecnocientíficos, bueno, ya te has venido un poquito más para acá. ¿Sí? Pero la irracionalidad es simplemente ¿qué? No es lo contrario a la razón, porque la razón no existe en un mundo como este. Lo que existe es un orden híbrido entre hechos y máquinas que se sostiene sobre unas creencias, se sostiene sobre un mar de sentimientos, podríamos decir. Y finalmente, el último principio es que la historia de la tecnociencia es la de recursos dispersos por las redes para acelerar la movilidad, fiabilidad, combinación y cohesión de los indicios que hacen posible la acción a distancia. Y eso es lo que nos gusta. Conflicto en la física moderna. Acción a distancia. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, cuando un cuerpo produce el movimiento en otro, ¿puede hacerlo a distancia o no? Entonces unos físicos decían, sí, es posible la acción a distancia por unas fuerzas, depende de la magnitud de la fuerza. No, es imposible, ¿no? Por ejemplo, los torbellinos de Descartes, ¿no? En los principios de filosofía, ¿no? De filosofía natural. Entonces todo el mundo debía estar lleno en la teoría atómica, todo el mundo debía estar repleto de alguna cosa. Y era por colisiones, por transmisión mecánica del movimiento que se movía a otro cuerpo. ¿Sí? Entonces las ondas de mi voz impactan, ¿no? Viajan a través del espacio, que debe tener algo para que pueda viajar, si no, no puede viajar. La acción a distancia es imposible. Bueno, pero este no es el conflicto ontológico entre si es posible o no es posible. Este es un conflicto, nuestra sociedad no se ancla a una ontología, nuestra sociedad se ancla a una noseología. La metafísica no es ontológica para nosotros, es noseológica. O sea, no es tanto si existes o si vas a ser o si puedes ser, no. Es si conoces o no conoces, porque si conoces puedes vivir en esta sociedad. Si entiendes, si comprendes cómo funciona, puedes vivir en esta sociedad y puedes hacer más placentera tu vida. El conocimiento significa placer. Y entre más diverso sea el conocimiento, más placentera es la vida. Movilidad, fiabilidad, combinación y cohesión. La acción a distancia de la que estamos hablando aquí es la acción a distancia en cuanto al conocimiento. Yo no necesito para aprender una serie de cosas, ¿sí? Estar aquí, por ejemplo. Yo puedo ver el video después, ¿cierto? O leer el texto, ¿no? En la comodidad de mi hogar, ¿no? Sentarme y revisarlo pausadamente. Ver, oye, esto sí, esto no. Puedo entenderlo. ¿Qué hago? Me quito de encima el problema ontológico de la acción a distancia. ¿Ahora qué? Ahora nos movemos más rápido, ahora es más fiable, ¿no? La información, ¿sí? Más cercana a la información. Podemos combinar y podemos cohesionar un montón de información que en otro tiempo era inimaginable. Esos son nuestros principios. ¿Cuáles serán las reglas? Primera regla. Estudiamos la ciencia en acción antes que hechos y máquinas se conviertan en cajas negras. De hecho, antes de que sea revelado lo que está en la caja negra. La tecnociencia se estudia a partir de los hechos y las máquinas. Antes de que salga a la luz los inconvenientes o los problemas que los hechos y máquinas sugieren.
Por eso a veces cuando sale un problema con alguna tecnología, ya de hace tiempo se había inventado su solución. Y no para esa tecnología, no pensando en ese problema, sino porque ha estado tan acelerado el proceso y es tan diverso, tan polifuncional, tan multifuncional nuestro mundo, que surgen un montón de soluciones para otros problemas que se generaron en otras áreas sin que hubiese sido pensado para ello. Nuestra estructura entonces no es esa estructura lineal, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Interferencia. Si tú interfieres acá, ¿sí? Entonces creas otra línea. Si tú interfieres acá, creas otra línea. Pero esto interfiere con esto y entonces creas otra línea. Y así, y vas creando cadenas de interferencias en un montón de cosas. Y pueden surgir soluciones para problemas que se generan en áreas esencialmente diferentes al área en la que tú estás trabajando. Entonces, algo que se creó en oceanografía, ¿sí?, puede intervenir en la construcción de un túnel, por ejemplo, sin que ese desarrollo para observar, no sé, los manatís, ¿cierto?, se hubiese pensado que iba después a solucionar un problema en la construcción de un túnel. Y ese tipo de cosas pueden emerger. Entonces, ¿cómo te mueves? ¿Cuál es la regla? No esperes a que llegue a la caja negra. No tienes que esperar. Haz cosas. Y así se puede. Segundo, objetividad o subjetividad de una afirmación, eficiencia o perfección de un mecanismo, es buscar cualidades que sufren en manos de otros. Lo que decíamos sobre uno de los principios. Los hechos y las máquinas, ¿sí?, como la misma ciencia, no puede de ninguna manera predecir absolutamente todo lo que va a suceder cuando salga un dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que nosotros hacemos es buscar cualidades de los objetos en las manos de los otros. ¿Qué hacen las personas con los objetos? Pues, por ejemplo, cuando se prueba un videojuego, si el videojuego le gusta o no le gusta a las personas. Entonces, tú puedes decir, hacemos un videojuego, ¿sí?, invertimos tantos millones, invertimos tanto dinero en esta plataforma, ponemos esto de publicidad, no sé qué, no. ¿Y las personas dónde están? No te olvides de los usuarios, porque finalmente a ellos va a llegar. Entonces, mejor, ¿qué se hace? Un prototipo, ¿cierto? Y se le pasa un demo a las personas. Y a ver qué hacen las personas con los demos. Dependiendo de lo que esas personas hagan, es lo que finalmente te va a servir. No, que es menos inteligente que lo que yo había pensado. Bueno, pues esos son los usuarios que tienen. Son menos inteligentes de los que habías pensado. Cuando las controversias se dan, cuando sale un dispositivo, ¿sí?, se forma una caja negra de información que no puede ser revelada, pero sale y provoca una controversia. Y se dice, no, mira, es que ahora las nuevas tecnologías van a terminar por golpear, por ejemplo, la educación tradicional. Y se va a venir abajo el negocio de las universidades. Perdón, se va a venir abajo el trabajo y la labor de las universidades. Se va a venir abajo. ¿Sí? Pero esa controversia no es causa de la representación en la naturaleza, sino es causa, ¿sí?, es consecuencia, ¿sí?, necesaria del mismo hecho. Del hecho de que existan universidades. ¿Pero qué se hace durante tanto tiempo? Simplemente se encierran los secretos en cajas negras. Dado que el cierre de una controversia es la causa de estabilidad social, y es así como se toma, si cierras la controversia o si la encierras en una caja negra, eso se supone causa de estabilidad social. No podemos utilizar la sociedad para explicar cómo y por qué se ha cerrado una controversia. La estabilidad social, el hecho de que una sociedad, ¿sí?, tenga estabilidad, ¿sí?, no quiere decir que ello mismo explique una controversia, que es lo que normalmente se hace. No caigas en la crítica sobre, por ejemplo, sobre la universidad al margen del desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque eso genera inestabilidad social. ¿Ves? Tomas la sociedad como explicación, el porqué, ¿sí?, de la negación de una controversia. Entonces te dice, no, al contrario, ¿quieres estabilidad social? Cierra la controversia. Es decir, afronta la controversia.
afronta el hecho de que vivimos en una sociedad que cada vez se tecnifica más, que cada vez apunta más a eso. Miren, a veces se decía que las ideas o que las grandes ideas viajaban con las guerras. Si un pueblo invadía a otro, le llevaba también y le transmitía, ¿no?, todo su conocimiento. Hoy día eso no es posible. O mejor, eso no es necesario. Un pueblo puede transmitir a otro su conocimiento, ¿sí?, sin que siquiera haya tenido la intención de hacerlo. El acceso a la información y este tipo de interferencias que se han generado en nuestra sociedad permite que en muchos lugares del mundo puedan surgir incluso ideas paralelas, ¿no?, muy semejantes y a veces aplicadas a campos totalmente distintos, a condiciones totalmente distintas. Puede surgir, puede emerger esa condición. La estabilidad social, entonces, deviene de el enfrentar la controversia, no de que la sociedad sea explicación de esa controversia o de por qué esa controversia no se debe generar. Quinta regla: estudiamos ambos lados de los que trabajan, los que constituyen la tecnociencia, lo que constituye la tecnociencia, es decir, los instrumentos, los objetos, las hipótesis, las teorías, los medios materiales, ¿no?, y los diversos actores que intervienen en la tecnociencia. Los directamente implicados, por ejemplo, los investigadores, los que subsidian, ¿no?, las investigaciones, la sociedad a la que va dirigida esta investigación, ¿verdad?, y los medios que utilizamos, los recursos que utilizamos humanamente, ¿cierto?, y materialmente para llevar a cabo la investigación. Entonces, necesitas investigar, por ejemplo, un punto. Y entonces dices, bueno, al investigar un punto, ¿sí?, al hacer una investigación tan profunda como el hecho de investigar un punto, entonces decimos, estudiamos ambos lados, lo que constituye la tecnociencia y los diversos actores. Entonces decimos, bueno, ¿qué es un punto? Y entonces nos vamos a Euclides, y Euclides nos decía, bueno, un punto es algo que no tiene partes. Oye, pero si yo veo el punto, debe tener partes, o si no, no lo podría ver. Bueno, esa es la representación del punto. Entonces tendríamos que diferenciar entre el signo o su representación, ¿cierto?, y el hecho o la teoría. Hay algo como un punto, y ese hay algo no tiene partes. Y si no, las formas de representación del punto. Y lo podrías ver. Entonces, los elementos que tienen que ver. ¿Quiénes intervienen allí? Bueno, los que van a usar el punto. O los investigadores, en este caso nosotros estamos investigando sobre el punto. ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo intervenimos en el objeto de investigación? ¿No? Esa sería la segunda regla. Perdón, la quinta regla. Sexta regla: no examinamos qué regla lógica se ha roto ni qué estructura social se ha de alguna manera distorsionado o fragmentado, sino el ángulo y dirección en el que se ha desplazado el observador y la longitud de la red que se está construyendo. Vean que a Latour le interesa mucho eso. Dice, somos actores en red, somos agentes en red. ¿Cuánta fuerza tienen tus palabras, tus ideas, tus inventos de extenderse? ¿Cuánta capacidad de extenderse en una red? ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Hasta dónde puede llegar esa onda? Cuando realizas algo, cuando haces algo, cuando inventas algo. ¿Hasta dónde llega? Entonces, nunca miramos qué regla lógica se rompió, porque nada puede estar absolutamente determinado. Ni qué estructura social se fragmentó. ¿Por qué? Porque la estabilidad social no depende de lo que yo haga acá. Entonces, yo no puedo temerle a la controversia. Porque la controversia que surge, ¿sí?, la controversia que surge, o la idea de que algo que se objete es una controversia, se la inventan otros, no yo. Yo no puedo creer en eso, no puedo asumir esa postura. Entonces tengo que decir desde dónde está ubicada la persona que está haciendo la investigación, desde dónde está ubicado el observador, ¿no? Y cuál es la longitud de la red que está construyendo allí. Ahí es donde yo puedo ver cuál es el alcance o cuál sería la implicación que tiene la investigación o que tiene
lo que se está llevando a cabo. Examinamos entonces las formas en que las inscripciones se reúnen, combinan, entrelazan y envían de vuelta. Solo si queda algo por explicar, hablaremos entonces de factores cognitivos. Todo esto nada tiene que ver con una imagen de la mente humana. La mente humana se construye a medida que hacemos este tipo de cosas. O sea, no hay una mente preexistente a esta condición. Hay una mente que se activa dependiendo de lo que tú hagas, que es mayor o menor, que es más fuerte o menos fuerte, que es más débil o menos débil, dependiendo de lo que hagas. Entonces, por eso, con una confianza plena en nuestro tiempo, uno puede decir, este tiempo es el tiempo más inteligente de la historia. Tenemos la capacidad de observar. Podemos observar al pasado, podemos observar al futuro. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero nosotros también hemos desarrollado muchas formas a través de las cuales extendemos nuestras ideas. Hay medios de comunicación, hay programas de televisión clásicos que nos muestran muchas de estas cosas. Incluso hay revistas a distintos niveles de difusión científica. Hoy día se trata justo de eso, de crear una red. Incluso hay bestsellers. Nunca se pensó que un libro de física pura pudiese vender más de 10 millones de copias, que es lo que ha vendido, ¿no?, el libro de Stephen Hawking, ¿no?, La breve historia del tiempo. Un bestseller también en el siglo XIX. Claro, no vendió tantos libros como La cabaña del tío Tom, pero vendió muchos libros. El origen de las especies provocó gran polémica. ¿Ven? Ahí está. La sociedad estaba estable. ¿Quién se lo inventó? Otros. Eso no tenía nada que ver con el desarrollo científico. Si un texto inestabiliza la sociedad, quiere decir que esa sociedad no estaba estable, que la estabilidad de esa sociedad era solo aparente. Si una sociedad se viene abajo y critica y acusa a Darwin, por ejemplo, de impío, de todas estas cosas, pues es porque sus ideas no son estables. Si sus ideas son estables y están tan seguros de las ideas que tienen, pues ¿cuál es la inestabilidad frente a eso? Si un libro afecta, un libro que en esa época no leyó ni siquiera el 1% de la humanidad, ¿no?, y afecta tanto esto, entonces el problema de estabilidad social no depende del desarrollo científico, al contrario, es el desarrollo científico lo que puede generar, si acaso alguna vez se alcanza, una estabilidad social. Y bueno, ya libros de difusión de distinto tipo. Bien, terminamos acá. Discutir en torno a los progresos de la ciencia en Colombia, ¿sí?, y los progresos tecnológicos en Colombia en la época de la colonia y en los primeros años de la República, es decir, en el siglo XIX prácticamente.